Cuando la pandemia del coronavirus llegó a Brasil, nadie imaginó que el gigante suramericano se convertiría en el epicentro del brote en la región. Ni tampoco nadie se imaginó que el propio presidente Jair Bolsonaro no protegería a su pueblo al no seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en la batalla contra este virus, hasta el punto de irrespetar a su propio pueblo, desafiando la pandemia, saliendo a la calle sin tapaboca, sin hacer la cuarentena. Una verdadera locura. Mientras sigue subiendo la curva y la nación registra ya más de 50.000 casos y más de 3.000 fallecidos. Y aunque parezca insólito, el ministro de Salud fue despedido por Bolsonaro por defender la aplicación de las medidas de la OMS. Las insólitas declaraciones de Bolsonaro han hecho que la situación se desborde. Los cacerolazos y el rechazo del pueblo no cesan, como tampoco paran las presiones desde su propio gobierno para ejecutar acciones que prevengan y frenen la propagación del mortal virus. Pero más allá del virus político que representa Bolsonaro y que lamentablemente no tiene cura. A las puertas, un impeachment, es decir, mientras Brasil enfrenta el COVID-19, se mueve el ajedrez político. Lo último, la renuncia de Sergio Moro, nada más y nada menos que el juez que condenó a Luis Ignacio Lula da Silva para beneficiar a Bolsonaro. ¿Qué hay detrás de esta acción? Pero además ya es su enemigo y promete decirlo todo. El problema es complejo y preocupante para los gringos porque hay un sector militar nacionalista antineoliberal que a raíz de las deficiencias que desnudó la pandemia en el país, que increíblemente fabrica aviones pero no respiradores, está presionando para la inversión pública y rescatar el papel del Estado, así como lo escuchan. Mientras el ministro de Economía, Paulo Guedes, quiere privatizar todo, incluso sus declaraciones quedan para la historia. El día que dijo que todo en Brasil estaba en venta, todo. Pero realmente esta situación es nueva en el país suramericano. ¿Cómo el coronavirus desnudó por un lado la crisis política y la pandemia neoliberal? Un país que tiene todas las riquezas pero no tiene nada. Bolsonaro, el virus de Brasil. Pongamos el punto en la I. El país más poblado de la región es el epicentro de la pandemia en Latinoamérica, registrando el mayor número de contagios y muertes por COVID-19. En poco menos de un mes, desde la confirmación del primer positivo de coronavirus, los casos fueron en aumento, mientras las medidas preventivas demoraron en llegar. A esto se suma que el presidente Jair Bolsonaro, quien criticó la histeria en las reacciones frente a la pandemia, minimizó el peligro del virus, calificándolo como una pequeña gripe, y en la misma dirección se ha negado a aplicar las medidas de aislamiento y cuarentena necesarias para frenar su propagación. El pasado 15 de marzo, la inacción del mandatario alcanzó uno de los momentos más críticos cuando Brasil presentó cerca de 200 casos confirmados y el propio Bolsonaro, quien debía permanecer en cuarentena por su viaje a Estados Unidos, no respetó el aislamiento y se presentó en un acto político frente al Palacio del Planalto, en Brasilia, burlando los riesgos del coronavirus y afirmando que existía una neurosis en torno a la pandemia que ya había matado a miles de personas en el mundo. La expansión del coronavirus preocupa especialmente por su impacto en las zonas más vulnerables del país, como las favelas de Sao Paulo y Río de Janeiro, que carecen de infraestructuras de salud y de saneamiento. A nivel regional, en diferentes estados, los gobernadores aplicaron medidas como el cierre de negocios y escuelas, convocatoria a quedarse en casa, así como la reducción del transporte público. Ante estas indicaciones locales, el mandatario ultraderechista se ha enfrentado a las autoridades regionales y estatales
electorales, alegando que las medidas supondrían acabar con la economía del país. La forma en que Jair Bolsonaro ha manejado la crisis creada por la pandemia ha dado lugar a un malestar profundo en diversos sectores de la sociedad brasileña. Durante más de 15 días consecutivos, miles de personas protagonizan cacerolazos contra Bolsonaro, exigiendo su destitución por inacción para prevenir la propagación del coronavirus. Los gritos de "fuera Bolsonaro" se escuchan en Río de Janeiro, Sao Paulo, Distrito Federal, Belo Horizonte, Porto Alegre, entre otras ciudades. Es un movimiento espontáneo que se manifiesta desde las ventanas en cuarentena. La reacción de la población es bastante diversa, porque hay todavía apoyadores, un grupo de la población muy fanática, que cree que Bolsonaro es una especie de mito, porque hubo una gran manipulación mediática para su elección, y esa gente acreditó que él era una especie de salvador de la patria. E esta gente está muito perplexa, porque quando se viu que ele não queria obedecer e respeitar as normas da Organização Mundial da Saúde, se creyó que a OMS era uma espécie de organização socialista que utilizava e que acionava contra o Brasil. Então, hay también un otro grupo de la población que está llevando un choque de realidad, que es un choque macabro porque mucha gente está muriendo, y mismo personas que no creían en la pandemia y que creían de manera fanática en Bolsonaro, y sus familiares también están muriendo. Entonces es un grado de mucha surpresa, uma macabra surpresa para essa gente. Estamos tendo problema desse vírus, o coronavírus está no problema, o mundo todo está sofrendo. O momento é de união, ainda que o problema possa se agravar, não há motivo para pânico. Obviamente temos um momento, uma crise, uma pequena crise, né? O mundo não entender, é muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propaga pelo mundo todo. Se eu me contaminei, tá certo? Olha, isso é responsável de mim, ninguém tem nada a ver com isso. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? Uno escucha una declaración como esa, decir que es un resfriado, una gripecita, es una falta de respeto con la ciudadanía. Respete. En la política y en la vida, la ignorancia no es una virtud. La verdad es que el presidente Bolsonaro es que no está sabiendo cuidar de esta crisis. No asumió el comando de esta crisis, y la verdad es que hay un grupo de gobernadores que pretende seguir un rumbo de ayuda, sin llevar en contra para aliviar la gravedad de esta crisis. Para poner freno a la negligencia con la que Bolsonaro está tratando la situación del coronavirus, el Supremo Tribunal Federal de Brasil decidió que los gobiernos locales impusieran medidas restrictivas para contener el COVID-19. Esto establece el veto a cualquier decisión de Jair Bolsonaro, quien había amenazado con impedir con un decreto que los estados se manifiesten sobre la realización o no de las cuarentenas. Bolsonaro es un político que es partidario de las peores maneras y formas antidemocráticas, y es totalmente contrario a una organización de políticas públicas. Para él, el mejor posible es el Estado mínimo, privatizar todo. Por eso no se importa con la coronavirus, con la pandemia, porque no es exactamente algo que se le preocupa. Él tiene una idea irresponsable y fanática, ¿no?, de que primero no era más que una gripecita,
Y después, cuando se vio avolumar el número de muertos, que ya son superiores al número de muertos en China, él tiene una postura de desprecio por la vida humana porque no es preparado para administrar un Estado y una economía tan compleja como de un país tan importante, de tan grande peso específico en el escenario mundial como Brasil. La negación de Jair Bolsonaro y su clan ultraderechista ante el daño producido por el coronavirus ha provocado fuertes críticas contra el presidente brasileño, a las que se suman presiones dentro de su propio gobierno para controlar la situación. A pesar del rápido aumento de contagios que se extendió en poco menos de un mes, a los 27 estados del país, Bolsonaro apoya que la población salga a las calles a trabajar, que se mantengan las actividades comerciales, incluso que se mantengan las actividades en las escuelas, así como lo escuchan. Porque según él, solo es necesario realizar un aislamiento vertical, es decir, que solo los grupos de riesgo de la población son quienes deben permanecer en sus casas y no los jóvenes que son quienes deben permanecer trabajando, es decir, la mano de obra. No entiende que sin salud no hay vida y sin vida no hay economía. Siempre dije que tenemos dos problemas que resolver, el virus y los trabajos que deben tratarse simultáneamente. Respeto la autonomía de los gobernadores y alcaldes. Muchas medidas de forma restrictiva o no, es su responsabilidad y el gobierno federal no ha sido consultado sobre su amplitud o duración. Espero que brevemente salgamos juntos y más fuertes para que podamos mejorar y desarrollar nuestro país. Mientras los casos en el país aumentaban considerablemente, el mandatario pidió al que fue su ministro de Salud incorporar la narrativa de que no existe la necesidad de detener la economía del país en medio de la pandemia. Le impuso además que en su discurso incluyera charlas sobre el derecho de los ciudadanos a participar en las protestas que el propio Bolsonaro y sus seguidores han convocado para que no cierren los comercios, no se decreten medidas de aislamiento social y no se detenga la vida económica del gigante suramericano. Definitivamente, llevarle la contraria al presidente de Brasil provocó la destitución del ministro de Salud en medio de una crisis sanitaria de la cual no se sabe cómo se va a salir. Mientras tanto, las fosas comunes ganan terreno. La pasada semana, después de realizarle varios anuncios sobre su destitución, el presidente Jair Bolsonaro despidió al ministro de Salud, Luis Enrique Mandetta. Los motivos de la salida fueron las diferencias existentes respecto al manejo de la pandemia entre el presidente y el ex titular de Salud. En ese sentido, Mandetta era partidario de las medidas de control social planteadas por la Organización Mundial de la Salud, con las cuales el mandatario brasileño no comulga. Las divergencias se fueron radicalizando desde el mes de enero a la fecha, hasta que terminaron por costarle el puesto al titular de la cartera sanitaria. En declaraciones a medios de prensa, el destituido ministro de Salud de Brasil advirtió que en el país podrían existir más casos de coronavirus de los que se han reportado e insistió en que en algunos estados donde aún no se han registrado contagios pueden haber sido infectadas ya varias personas. Brasil ha sido el primer país latinoamericano en alcanzar las 3 cifras de fallecidos en un solo día, registrando 114 decesos en apenas 24 horas. El ministro de la Salud que fue dimitido, Enrique Mandetta, era un hombre que participó del golpe contra Dilma, era muy vinculado a la medicina comercial, a la industria hospitalaria privada y no quería saber de nada con el sistema público de salud. Pero era un médico que cuando vio la presión que vino con la pandemia, ha adoptado medidas de dar información a la población y de poner relevo en el sistema único de salud, que es un sistema público. Y eso no agradaba a Bolsonaro porque la política de Bolsonaro era no respetar la Organización Mundial de la Salud. Entonces el choque entre los dos fue inevitable y por eso Bolsonaro lo dimitió para que no sean organizadas medidas sistemáticas preventivas y para que él ponga de relevo su filosofía, que es cuanto peor, mejor, porque la gente va a estar más dependiente
y va a facilitar, segundo su visión de Bolsonaro, la toma de medidas completamente autoritarias, discrecionarias contra la gente. La Asociación de Jueces para la Democracia consideró que el presidente Jair Bolsonaro es incapaz de dirigir al país en un periodo de pandemia tras participar en un acto contra el Supremo Tribunal Federal y otras instituciones gubernamentales en el país. En fechas recientes, el presidente convocó a manifestaciones en Brasilia a favor del acta institucional número 5, recurso que establece la arbitraria suspensión de garantías constitucionales durante la dictadura para cerrar el Congreso. Increíble. Sin guante ni tapaboca, sobre una camioneta y frente al cuartel general del Ejército de Brasilia, Bolsonaro desafió la cuarentena. A todas estas no ha presentado ni siquiera la prueba del coronavirus exigido por el Congreso. Y dentro de sus frases célebres está las personas deben infectarse para crear anticuerpos. La manifestación convocada por el presidente Jair Bolsonaro en medio de la pandemia de la COVID-19 que azota fuertemente a la nación suramericana ha sido duramente criticada. En la red social Twitter, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva escribió que la misma constitución que permite que un presidente sea elegido democráticamente tiene mecanismos para evitar que lleve al país a la ruptura de la democracia y al genocidio de la población. De igual manera, la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, expresó que ninguna institución puede permanecer inerte frente a Bolsonaro. Asimismo, la ex gobernante Dilma Rousseff llamó a todos los demócratas en Brasil para cumplir con la frase "fuera Bolsonaro". A medida que el brote de la COVID-19 se acelera y las muertes en el país aumentan, Bolsonaro asume abiertamente su estrategia golpista, que busca establecer un gobierno dictatorial, denunció Rousseff en Twitter. En la misma línea, el presidente del Congreso, Rodrigo Maia, criticó al mandatario dejando un mensaje directo: no se puede perder el tiempo con retóricas golpistas. Es urgente continuar ayudando a los más pobres, a los enfermos que esperan ser tratados en las UCI y trabajar para mantener los empleos. Así la secuencia de algunos hechos, porque son muchos. En plena crisis del coronavirus, ya lo dijimos, Bolsonaro destituye a su ministro de Salud, que le hacía sombra en su deseo de reactivar la economía. Luego destituye al director de la Policía Federal, quien llevaba la investigación por corrupción de sus hijos y su poder familiar, dándole un golpe en el hígado a Sergio Moro, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, quien a raíz de esto renunció y al parecer ya no es tan amigo de Bolsonaro, luego de llevarlo a la presidencia al quitarle del camino a Luis Ignacio Lula da Silva, metiéndolo preso. ¿Qué hay detrás de todo este juego político y cómo mueve sus piezas Estados Unidos cuando Moro es uno de sus peones? Alegando interferencia política por parte de Bolsonaro, el ex juez Sergio Moro ha salido del gobierno. La renuncia ha sido vista como su reacción ante el despido del director general de la Policía Federal, Mauricio Baleiso, su hombre de confianza y a quien el mandatario brasileño separó de su cargo días antes de la renuncia del exministro. Sergio Moro fue el jefe de investigación del caso de corrupción Lava Jato, usado además por la derecha en la detención y condena de Lula da Silva, acusado con pruebas falsas para evitar que ganara las elecciones de finales de 2018. Según fuentes locales, el progreso de las investigaciones contra miembros de la familia Bolsonaro es una de las razones por las cuales el presidente presionó a Moro para un cambio en el comando de la Policía Federal en Río, que también investiga el caso. Y es que los hijos del mandatario brasileño, el senador Eduardo Bolsonaro y el diputado federal Carlos Bolsonaro, aparecen involucrados en robo y lavado de dinero en instancias políticas en Río de Janeiro. En medio de este contexto, las contradicciones y barbaridades expresadas por el jefe de Estado no causaron las mejores reacciones entre los militares que él mismo puso en su gabinete, quienes consideran que su discurso ha puesto en ridículo a Brasil ante la comunidad internacional. Ante el colapso neoliberal, la intervención estatal se hizo necesaria para llevar a cabo inversiones públicas en una línea nacionalista. Para revertir el curso de los acontecimientos, el general Walter Braga Neto, ministro de la Casa Civil,
presentó al Consejo de Ministros un plan de recuperación económica opuesta a la política de Paulo Guedes, a un ministro de Economía y ex asesor del dictador Augusto Pinochet. De acuerdo con analistas, la estrategia presentada por el general Braga no es más que el programa de aceleración del crecimiento que marcó la gestión de la expresidenta Dilma Rousseff, renombrándola Pro Brasil. El nuevo plan Marshall representa una derrota decisiva para el modelo neoliberal de Paulo Guedes, quien no ha podido ofrecer soluciones a la crisis económica. Mientras tanto, el exministro Moro fue sometido a un interrogatorio este sábado ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil, luego de haber acusado al presidente Jair Bolsonaro de utilizar la Policía Federal con fines políticos contra los expresidentes Lula da Silva y Dilma Rousseff. El contenido de su declaración no fue revelado, pero medios locales afirman que el exministro llevó como evidencias incriminatorias mensajes y correos electrónicos que intercambió con el mandatario. Lo sorprendente es que los militares han se pronunciado muy recientemente presentando un programa llamado Programa Pro Brasil, que reivindica más inversiones sociales e estatales en obras de infraestructura para generar empleo en masa, porque ellos se ven en medio de una crisis. Perciben que la política de Bolsonaro, incluso la no actuación en relación al coronavirus, puede llevar al país a una grave crisis social, incluso previéndose convulsiones sociales. Entonces, un grupo comandado por el ministro de la Casa Civil, que es un general, Walter Braga, que también tiene la participación de varios otros ministros, una mayoría militar, está proponiendo que el gobierno haga inversiones sociales en infraestructura para generar empleo, lo que es un tema que puede no dar una salida inmediata para los temas de la pandemia, pero es una línea bastante divergente de la política económica del ministro Paulo Guedes, que es un ministro que no quiere hacer ninguna inversión pública, al contrario, quiere mantener los cortes en inversiones sociales y públicas. Entonces, hay una divergencia en la política presentada por ese grupo de ministros militares y la política de Paulo Guedes, ministro da Economía, muy vinculado a los intereses norteamericanos. El coronavirus arrincona políticamente al presidente Jair Bolsonaro, que mueve sus piezas políticas. Desnuda la pandemia neoliberal que tiene contagiado hace décadas al sistema brasileño. Lo que sucede hoy en Brasil devela que una gripe peligrosamente contagiosa ha puesto en jaque un sistema político pensado para convertir todo en mercancía y ganancias privadas. Bajo estas premisas, es evidente que las vidas humanas no pueden ser salvadas, porque para estos gobiernos no son la prioridad. La actitud casi desquiciada de Jair Bolsonaro ante la pandemia ha acelerado la crisis política que va de la mano con la renuncia de quien lo puso en el poder, Sergio Moro, que dice tener cartas debajo de la manga contra el presidente brasileño. Los militares antineoliberales sin duda serán clave y pueden ganar terreno. Mientras tanto, el coronavirus lamentablemente avanza de manera descontrolada sin políticas de Estado. Pusimos el punto en la I.